Che, Jorgito, Sí. te quería hacer una pregunta. ¿Qué opinas vos sobre lo que estuvo pasando ayer? Si bien hablaste, comentaste, ¿no? Pero en lo personal, ¿qué opinas sobre lo que pasó ayer con Estiuso? Y mirá, lo que pasó ayer, primero, lo que pasó en el programa fue una muestra elocuente de un montón de cosas. Primero, los que pensaban que el único pelotudo o el pelotudo más grande que había en ese programa era Brancatelli, se equivocaron. El pelotudo más grande es Santiago del Moro, porque tener al hombre que está buscando todo el país para hablar con él y colgarle la línea, únicamente se le puede ocurrir a él. Yo entiendo que se le quemaron las naves y no supo para qué lado correr. Pero era la oportunidad que estaba esperando cualquier periodista más o menos para poder sacarle algo y no cortarle. Yo creo que lo que trató de hacer es cuidar un poquito al invitado, ¿no? Yo no lo veo mal. No, el invitado se había escapado ya, porque hubo una nueva comunicación. No, la segunda comunicación, la sí, segunda la segunda comunicación, y ahí daba pie para perfectamente, porque Estiuso si no hubiera vuelto a llamar. Ahora esto es que no nunca cortó. Bueno, el tema fue que nunca cortó, nunca salió del aire. Nunca salió del aire. Lo quiso recuperar y aclaró bien Estiuso que lo único que él quería era hablar y comentar sobre el tema de... Es lo único que le quería demostrar al aire al señor Moreno Campo. Sí. Era, en buen romance, ¿quién la tiene más larga? Moreno Campo sabe que si Estiuso suelta su lengua con respecto a él, por lo pronto no va a tener problemas, pero sí la estima que le puede llegar a tener el gran público, que es un gran público pero está muy poco informado, va a caer por el piso. Pero esto no lo resiste, este tipo de archivo no lo resiste ninguno de los funcionarios judiciales argentinos, ni los políticos tampoco. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ayer? Coincido en parte con lo que dijo Jonathan Viale. El que no salta en este país, el que no salta es espía. Sí. Y son muy pocos los que no saltan. Sí. Lamentablemente, esto es una guerra de servicios. Nosotros hemos vivido en un país al cual creo que lo miramos desde afuera. Somos nada más que gente que paga la entrada con sus impuestos, pero la verdadera obra de teatro no la vemos. Está por abajo. Sí. Lamentablemente sí. La mugre es tanta, es tanto mucho, lo que hay. Yo ahora en las redes sociales no lo llamo más Comodoro Pi, lo llamo Inodoro Pi. Y es así, porque lo considero así. Es Inodoro Pi. Los juzgados federales, los juzgados de primera instancia, esto es vergonzoso. Entonces, algún día vamos a tener que plantearnos esto, vamos a tener que plantearnos quiénes son los jueces federales. Porque por otro lado vos ves que la mitad de la academia política argentina, ayer defendida por Julia Mengolini, por ejemplo, estaban diciendo ¿y por qué lo pasan a la justicia federal? Yo creo que hay una pregunta que es la pregunta del millón, que Julia Mengolini no la hubiera soportado, y que me extraña que todos esos periodistas tan bien pagos que están ahí, como Pablito Vilouta, como Campolongo, como todos los que están ahí, ¿cómo no se les ocurrió preguntárselo? Decime, Mengolini, ¿cuál es el problema que vos tenés con la justicia federal? ¿Cuál es el problema que tiene hoy por hoy el Frente para la Victoria y todos sus acólitos y alcahuetes para que los investiguen como los deben investigar? A mí no me interesa que me investigue uno u otro. ¿Cuál es el problema? Que la justicia federal tiene 10.000 veces más recursos, que tiene los mejores fiscales, que van a caer en manos de fiscales que son durísimos, que ahí está Tayano, ahí está Ricardo Sanz, ahí hay un montón de fiscales, que a lo mejor tampoco resisten un archivo muy finito, pero son los tipos que han estado en contra de la corrupción. Sí, y ellos no quieren que caiga ahí. Ahora, contéstenme esa pregunta. Pero aparte de que no querer que caigan ahí, se olvidan de quién los nombró a la mayoría de ellos, porque Lógico, los nombraron ellos. Lo nombraron ellos. Entonces, tienen miedo hasta de quien nombraron, porque lamentablemente son tan corruptos, tan sucios, que ni siquiera tuvieron la delicadeza de hacer las cosas ordenadas. Yo siempre comento, así con amigos, cuando nos ponemos a hablar de política, que un político no necesita robar.
Simplemente un político que está en un cargo importante, con el sueldo bueno que tiene, con la organización que te enseñan de cómo manejarte en la vida, puede hacer una diferencia económica sin tener que robar. Esta gente, estos políticos que unos cuantos quedan todavía, tienen que aprender de que cuando un pueblo elige a un político, elige a un representante, y como decimos, para que lo represente, no tiene que ser simplemente para llenarse los bolsillos, tiene que ser para defender la realidad que a todos nosotros nos atañe. Dice, bueno, pero vos mismo dijiste hace unos pocos minutos atrás, mirabas para atrás y decías la década infame. Totalmente. No, totalmente. Y si mirás esta década, ¿qué fue? Es que... Bueno, empecemos a buscar otros tipos de adjetivos, porque también te digo, hace 32 años que vivimos en democracia y no sabemos qué hacer con ella. Pasaron 32 años y cuando vos mirás, todos se quedaron a mitad de camino, algunos por corruptos, otros por ineficientes, otros por idiotas, otros por faltos de carácter, pero la cuestión es que tenemos la democracia en la mano y después de 32 años no sabemos cómo se maneja. No, totalmente. Estamos manejados por estos delincuentes, tipos de los servicios, que son tipos pesados, estos tipos son asesinos. Porque nosotros sabemos que lo mataron a Nisman, nosotros sabemos de otros muertos más o menos famosos. Pues ¿sabes la cantidad de muertos que tienen estos tipos encima? Aparte, te digo, hoy, este año se cumplen, que lo comentaban también en varios programas, se va a cumplir 40 años de aquel fatídico... Sí, 24 de marzo. Pero creo que todavía no aprendimos a tomar conciencia de todo lo que pasó. No aprendimos nada de lo vivido, ni en ese momento ni antes. Porque fue una época muy difícil la que vivimos y esos 40 años no nos sirvió para que aprendamos a vivir en democracia. Lamentablemente, 40 años que se cumple de un genocidio, entre comillas, argentino, que se cometieron, pero totalmente atrocidades que son incalculables. Se siguen discutiendo cuántos desaparecieron, cuántos no desaparecieron. No, aunque haya sido uno solo. Y te digo más, el otro día cuando se hablaba sobre esto de Nisman, y nos olvidamos también de un caso importante, Julio López. Digo ese nombre nada más, Julio López. Claro, que son los muertos de la democracia. Porque acá se habla muchísimo de los muertos por los militares. Totalmente. Pero los muertos de la democracia, yo si querés algún día se los puedo traer y lo podemos leer. Puedo nombrarle y le puedo nombrar uno por uno los muertos de Menem. Totalmente. Se los puedo nombrar uno por uno, se los hago recordar de cómo se caía la gente del 10º piso en un hotel en Europa. Sí, les puedo nombrar muchas cosas, de cómo la gente se moría cruzando una ruta. Entonces, viste, todos tienen mucho, nadie resiste un archivo y tendremos que repensarnos un montón de cosas. Bueno, amigos, amigas, esto fue todo por hoy. Hemos llegado al fin de nuestro programa. Simplemente nos queda decirles que el jueves que viene nos encontramos en esto que dimos a llamar... Algo ha cambiado en la historia. Y como decimos siempre, entre todos lo vamos a poder cambiar. Chao.